Bienvenidos a nuestro estudio semanal de los días miércoles. Hoy 13 de julio del 2022 estamos muy contentos de compartir con ustedes el tema La morada de Dios. Vamos a leer el versículo de donde nace este tema, que es Juan 14:23, y dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Oremos. Padre que estás en el cielo, nos hemos detenido algunos miércoles en este versículo para extraer las delicias de tu palabra que se encuentran contenidas en Él. Te damos gracias por tu ayuda y queremos rogarte que en este estudio presente nos des el poder de tu sabiduría por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos comprender lo que le contestaste a Judas, no el Iscariote, en la pregunta que te hizo, y así aprender y llevar a nuestro corazón lo que necesitamos, sabiduría y todo lo que tu palabra nos da. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Entonces, en Juan 14:23 el Señor alude a dos conceptos cruciales, porque Él dice: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre lo amará y vendremos y haremos morada con Él. Son dos conceptos muy interesantes. Hemos estado analizando en los estudios anteriores, especialmente los últimos, sobre mi palabra, lo que significa mi palabra. Y el Salmo 105, en los versículos 5 al 11, nos revela magistralmente que hay dos departamentos en el concepto mi palabra. Hay dos grandes revelaciones que tenemos que tomar en cuenta cuando las escrituras nos hablan de la palabra de Dios. ¿Cuáles son estas dos grandes revelaciones o conceptos? Uno son las promesas y dos son los procedimientos. Promesas, ¿qué entendemos por promesas? Son aquellas acciones derivadas de Dios que solamente se originan en su soberanía, que son eternas, que no tienen que ver con nada de lo que el ser humano pueda hacer. No podemos ofrecer nada para cambiar, y estas son su pacto, su juramento y sus decretos. Hemos entendido el pacto de Dios como que no lo hemos entendido bien. A veces corremos el riesgo de pensar que el pacto de Dios, por ser pacto, la traducción de la palabra pacto, es una especie de consenso entre Él y nosotros, pero eso está muy alejado de la realidad. No hay nada que nosotros podamos presentar a Dios como una contraparte para decir que tenemos un pacto con Dios. Eso no existe. Y tal vez eso se origina en que la palabra pacto no sería la mejor traducción de la palabra hebrea britó. La mejor traducción podría ser regalo, testamento. Eso sería más ajustado, porque es una acción de él. El testador decide dejar algo a otra persona y nadie puede decirle por qué lo hace. Entonces su pacto es un regalo. Segundo, su pacto está respaldado por su juramento. Él juró que lo habría de realizar y nada lo va a cambiar, ni siquiera
nuestras acciones sean estas eh, de una o de otra característica, es algo que está en decisión de Él. Y lo mismo podemos decir de los decretos. Los decretos, o sea, su pacto y sus juramentos, su juramento, son sus decretos. ¿Y a qué se refieren sus decretos? Sus decretos son aquellas decisiones que no cambian, que son eternas. Por ejemplo, en este concepto puede caber las leyes de los astros, que tienen millones de años y que están invariables, siempre funcionando y que funcionarán por otros millones de años más, aunque hay que hacer la salvedad que hay ciertos astros que se han extinguido, que se han eh, desaparecido. Eso también tenemos que aludirlo. Pero eso se debe a la influencia de la ley del mal, del árbol, del conocimiento malo que no ha arruinado el universo de Dios, pero sí está irradiando paulatinamente su energía negativa, de tal modo que aún aquello que Dios dejó establecido para bien, se ha venido a convertir en algo que se deteriora. El universo, por ejemplo, tiende a desordenarse. Claro, eso ha pasado en algunos astros, los hoyos negros son muestra de esto, estrellas que se han extinguido, y en el futuro, pues, se supone, los hombres de ciencia suponen que también ocurrirá con otros soles, con otros cuerpos celestes, pero eso no debe preocuparnos porque antes de que el universo se descomponga o se destruya, el Señor tomará control total de él. Muy bien, entonces la eh, el gran departamento de las promesas contiene su pacto, su juramento y sus decretos, que son acciones de su soberanía, iniciativa propia del Señor. Y luego el otro departamento son los procedimientos. En hebreo estos se llaman mishpatim, que traducimos como juicios, o también sus mandamientos. Entonces los mishpatim, los procedimientos, mishpatim y los mandamientos, eso tiene que ver ya con el caminar de nosotros. Si Él, por medio de su pacto, de su testamento, de su juramento y de sus decretos eternos, decide otorgarle por gracia a un ser humano la vida eterna, esa vida eterna pues tiene que reflejar algo, porque seguimos viviendo en esta tierra. Hay un periodo que el mishpat de Dios, que los procedimientos de Dios tienen marcado, que no sabemos cuánto es, pero sí sabemos que llegará un día a su fin, donde todo lo que desordenó y todo lo que ocasionó la muerte, eh, la angustia y la mentira y la oscuridad que padecemos en este mundo, va a llegar a su fin. Pero Él nos ha dejado el regalo y nos ha dado encargos o nos ha capacitado para que mientras llega a la culminación de su juicio final, nosotros podamos tener una vida abundante, tener una vida de alegría, aún en este mundo donde pareciera que eso es imposible.
Porque si nosotros somos conscientes en este mundo, lo que hay es muerte, dolor, tristeza, lo que está prevaleciendo es el mal, la corrupción, la mentira, el engaño, son los que explotan, los que tienen aparentemente el sartén por el mango, son es la corrupción, es la muerte, la mentira y el engaño. Pareciera que eh, este mundo es así y nos puede llevar a pensar equivocadamente, Dios no lo quiera. ¿Y Dios dónde está? Sí, Dios está haciendo su debido proceso, sus mishpatim, su, su acumulación de pruebas, de acumulación de acontecimientos que lo llevarán a hacer un juicio exacto, perfecto, cabal, donde no habrá ni siquiera un asomo de injusticia de parte de Él. Así que mientras estamos en este hoyo oscuro, sus mandamientos y sus procedimientos serán como una luz para nosotros, para vivir una vida abundante. Se puede vivir una vida dichosa y feliz siguiendo los encargos que Él nos ha revelado en su palabra, porque todo está en su palabra. En Juan 14:23 encontramos entonces que el que me ama, mi palabra guardará, que contiene lo que he explicado. Pero no solo nos habla de mi palabra, habla de otra revelación y es, mi Padre lo amará y vendremos y haremos morada con Él. Esa es la parte que ahora voy a desarrollar, la morada del Señor. El concepto de la morada del Señor lo empezó a desarrollar en el versículo 2 de este capítulo 14. Y leo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La palabra morada es moné, muchas moradas hay, y viene y tiene la idea de oca o casa. De ahí viene la palabra economía, que tiene que ver con las cosas de la casa, los asuntos domésticos. En hebreo la palabra casa es bait. La palabra moné no se refiere a un recinto o a casa con muchas habitaciones que Dios o el Señor estuviera diciendo voy a ir a preparar su habitación para ustedes. Se refiere a algo mucho más grande, es algo mucho más profundo. Se refiere a todo aquello que es permanente, a la residencia del Señor. Y recordemos que el Señor llena todo, Él está en todas partes, es omnipresente. El atributo de la inmanencia de Él nos dice que Él está presente en todo, pero también el atributo de la trascendencia nos dice que Dios no es el gusano, que Dios no es la pared, que Él la trasciende. Pero sí hay una presencia, hay una omnipresencia de Dios en todo, en el cielo y aún en este universo. Morada tiene que ver con esa presencia, con esa omnipresencia. O sea, donde Dios reside en todos lados. En una ocasión, uno puede preguntarse, en una ocasión le preguntaron a un evangelista, entonces si Dios está en todas partes, Él estará en el lago de fuego. Obviamente era una pregunta burlesca y la respuesta de este hombre de hace unos 150 años fue, sí, Él estará ahí, su ira estará ahí, su juicio estará ahí, no como que ahí va a estar en otra forma, ¿verdad?
Entonces, continuando con nuestro tema, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, mucha habitación hay en el bahí de Dios, en la casa, en la residencia de Dios, muchas formas de manifestarse, de, de revelarse. Y esto no es otra cosa que una alusión a la Shejinah. La Shejinah es como el concepto hebreo de la palabra moné, o sea, moradas. Shejinah. La Shejinah es este término teológico se desarrolló ya en los días del Segundo Templo, en el primer siglo, era un concepto desarrollado. No aparece en las escrituras hebreas del Tanaj, o lo que conocemos como el Antiguo Testamento, el concepto Shejinah, pero sí aparece en sus bases. Por ejemplo, Shejinah como la presencia o la morada de Dios, esta palabra viene o es hermana de la palabra tabernáculo. Shejinah y tabernáculo están emparentados y ambas están originadas en la raíz verbal shahan. Shahan quiere decir él habitó. Shejinah, notamos nosotros que tiene las mismas letras de la raíz verbal shahan, pero con una vocalización diferente y una letra adicional nos expresa ese concepto teológico de la habitación de Dios en este tiempo, de la presencia de Dios en este mundo. Y la palabra tabernáculo, mishkan en hebreo, también tiene el mismo origen, porque dije que ambas palabras, Shejinah y Mishkan, tabernáculo, se originaban en la raíz verbal shahan, habitar, o él habitó, porque el tabernáculo se escribe Hamishkan, como lo tenemos aquí, pero sus letras están relacionadas con la raíz verbal. Claro, aquí es un sustantivo, por lo tanto estas dos letras no forman parte de la raíz verbal, pero le dan la característica de la entidad que fue el lugar donde Dios se manifestó a su pueblo en el desierto a través de la tienda del testimonio o del templo. Entonces Shejinah o Shekinah decía que es un término teológico que no aparece en las escrituras hebreas, pero en el siglo I ya se había desarrollado. Podemos entender de esta manera. Hay mucha Shejinah en el bahí de Dios. Es decir, en la casa de mi Padre hay mucha Shejinah, hay mucha presencia, hay muchas manifestaciones en la casa de Abba, el Padre. Sin embargo, el concepto de Bait en hebreo va más allá del sentido literal de una casa física, como la conocemos convencionalmente. Significa quedarse permanentemente, descansar, habitar y morar. Ese es el alcance del concepto Bait. Y ahora vamos a ver en forma práctica cómo es la morada de Dios entre nosotros. La escritura es una revelación única. Nosotros la conocemos y la hemos llamado como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y a veces eso nos ha entorpecido la comprensión de que Dios es uno y de que Él tiene una sola revelación. La revelación a los antiguos es la misma revelación a los escritores de los evangelios. No hay contradicción. Se trata de un Dios que revela su salvación, su amor por la humanidad,
Así que podemos encontrar ejemplos de esa habitación, de lo que está diciendo en Juan 23, vendremos y haremos morada con él desde el Antiguo Testamento, o lo que llamamos Antiguo Testamento. Y voy a poner el ejemplo de Génesis, capítulo 12, 1. El Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La expresión de la casa de tu padre, o sea, mi bit abijá, desde la casa de tu padre, no es un concepto que se debe entender, vete de la casa nada más, sino que lo que Dios le está diciendo a Abraham es que deje la dependencia económica, afectiva y sobre todo la visión religiosa que hasta ese momento él podía tener en la casa de su padre. Hay muchos midrashim, que son interpretaciones extra escritura de los sabios de Israel, que nos dan algunos datos, no están en las escrituras, pero tienen mucho sentido, de que el padre de Abraham era idólatra cuando vivían en Ur de los Caldeos y servía al rey de aquel lugar, y fue la revelación de Dios a Abraham lo que los motivó a salir para ir al lugar donde Dios lo llamaba, pero no lograron pasar de Harán, se quedaron como a 600 kilómetros del destino final, solo Abraham continuó su viaje. Entonces, la casa en el idioma hebreo o en el concepto hebreo no es solamente la casa física. Dios le está diciendo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, incluso cuando dice la palabra vete, en nuestro idioma no tiene un vocablo como para darle cabida a lo que Dios le dijo en ese versículo 1. En hebreo él le dijo, lej leja. Y esto, cuando yo estudiaba en los primeros cursos del idioma hebreo bíblico en la escuela de eTeacher desde Israel, en línea, que está auspiciada por la Universidad Hebrea de Jerusalén, y me estaban enseñando sobre los verbos, y yo no entendía esta expresión lej leja porque suena muy parecida, lej leja. Y lo que sucede es que al fin pude comprender que el término lej no era otra cosa más que un imperativo, vete, que es como se traduce en nuestras Biblias. Dice, vete. Esta palabra vete en el idioma hebreo es lej, vete, una orden, pero tiene otro concepto, y es leja. Y este leja, que tiene las mismas dos letras del imperativo vete, pero cuando aparece a la par en este versículo, no está en forma verbal, sino que es un sufijo pronominal y una preposición. Vete, lej, lo que suena como nuestra L, sería hacia o hacia, y lo que suena como leja, leja, es hacia, y ja, hacia ti. Entonces lo que Dios le está diciendo a Abraham, vete por ti, como sucede en todo lo que Dios nos dice que hagamos, es por nosotros. Te conviene. Si yo te digo, Dios diciéndonos a nosotros, si yo te digo, no robes, te conviene no robar. ¿Por qué? Pues si robar puede enriquecerme, no. Robar te puede hacer prisionero, te puede hacer esclavo de por vida y por muchas vidas. Y si tuvieras muchas vidas no podrías pagar, porque la ley es que cuando uno roba tiene que pagar 2 veces, o 3 veces, o 4 veces lo robado. Y si no tenía para una vez, ¿cómo voy a pagar las 2 veces?
O el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra. Entonces el mandamiento no es por tu padre o por tu madre, es por ti. Vete por ti, obedece por ti. Honrar a tu padre y a tu madre porque te va a ir bien. Y así son como todos los mandamientos. Por eso decíamos que los procedimientos, los mandamientos de Dios son para vivir una vida muy abundante. Entonces aquí Dios le está dando a Abraham una palabra, un mandato, vete, pero le está diciendo, vete por ti, porque aquí donde estás, en Harán o en Ur de los Caldeos o en Harán, no vas a tener hijos, no vas a tener futuro, no va a haber realización, pero si te vas, te estás yendo, si es un esfuerzo, vas a abandonar a tu padre, vas a abandonar tus riquezas, tus posesiones, vas a salir a un lugar sin saber a dónde irás, pero vete por ti, te conviene irte. Entonces, la palabra casa aquí pues es algo más que un lugar físico. Cuando el Señor Jesús, volviendo a Juan capítulo 14, versículo 2, cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, entendámoslo como dentro de los planes contemplados en la palabra de Dios, hay abundante Shejinah, abundante presencia de Dios, abundante manifestación, compañerismo de Dios. Eso es algo maravilloso lo que nos está diciendo. Y continúa diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere, versículo 3, y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esto es algo maravilloso, es una cosa, es una promesa extraordinaria. Estar siempre con Dios sería estar siempre dichoso, estar siempre feliz, tener vida eterna, tener alegría, tener la muerte no existe, estar con Dios es tener todos los bienes de este mundo y del mundo venidero. Y luego en Juan 14:23, cuando dice, y haremos morada con Él, esta es la culminación de el que me ama, mi palabra, con todos sus componentes, con los dos componentes que son mis promesas, mis decretos, mis procedimientos o mandamientos, el que guarda las dos, el que incluye ambos conceptos, tendrá como resultado que mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos Shejinah con Él, haremos compañerismo, haremos morada con Él. Dios desea morar con nosotros, ese ha sido su deseo. Él lo ha revelado muchas veces. Cuando el becerro de oro provocó su ira a causa del quebrantamiento de la ley, de no hacer dioses ajenos, y su pueblo hace dioses ajenos, provocando su ira, claro, hubo un momento en que el juicio se iba a dar sobre ellos de destrucción, pero Dios guió a Moisés para que Moisés, como un intermediario, intercediera por su pueblo. Dios sabía que quería perdonar a su pueblo, pero necesitaba, o no necesitaba, sino que en su procedimiento, en su debido proceso, un ser humano tenía que interceder y buscar la expiación. Y así lo reveló y le dio la expiación, pero al mismo tiempo le dio la revelación del Mishkan, o sea, del tabernáculo, del Ha-Mishkan o tabernáculo que hablábamos anteriormente. En Éxodo 25:8 dice, harán el Mishkan con estos materiales, estos, y luego en el versículo 8 dice, y me harán un Mishkan y yo habitaré en medio de ellos, ya sea habitaré dentro de ellos o habitaré entre ellos. Eso es lo que Dios revela
y ya habiendo perdonado a su pueblo, porque ese es su deseo, el compañerismo con nosotros, igual que lo tuvo con Adán en el huerto del Edén antes del pecado. Dios desea morar con nosotros. ¡Qué amor tan grande! Ese ha sido su deseo desde la antigüedad. Vamos a poner un ejemplo, vamos a disfrutar un ejemplo de la Shejinah o de la morada de Dios, aunque en este momento de Génesis 18:1 el concepto de Shejinah no se conoce, se conocerá mil y tantos años más tarde, pero esto ya es la habitación de Dios, la presencia de Dios. Veamos. Génesis 18:1 dice, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de la tienda a la hora de más calor. Aquí hay que entender, el Señor se le apareció a Abraham de una manera correcta, porque podemos entender que Dios en persona se le apareció a Abraham, lo cual es imposible, pues nadie ha descendido del cielo hasta que el Señor Jesús vino. Dios no vino del cielo hasta que vino en la revelación del Señor Jesús. Esa es la única vez que Dios corporalmente y que se le pudo ver estuvo presente en la tierra. Desde el huerto del Edén es hasta este momento. Todos los otros momentos de revelación a sus profetas, a los patriarcas, son una manifestación que tenemos que aprender a convivir con ella, de la Shejinah o de la presencia de Dios, que muchas veces está complementada con malajim o mensajeros celestiales, como en este caso, y lo vemos. Entonces el Señor se le apareció, es decir, su presencia, su Shejinah a Abraham. Abraham estaba, dice, sentado en la puerta de su tienda a la hora de más calor. La cercanía de el cumplimiento de Abraham con el mandamiento de la circuncisión, que obviamente ha de haber sido muy doloroso, porque no se tenían las herramientas que hoy se tienen, y que para un bebé es más fácil circuncidarlo en los 8 días, a los 8 días de nacido, que para un hombre anciano de 100 años circuncidarlo. De plano va a haber una reacción, va a haber temperatura, fiebre, una especie de enfermedad, pero Abraham cumplió el mandamiento, él y toda su casa. Entonces el Señor viene a acompañarlo, viene a visitarlo, por decirlo de alguna manera, y todo esto se puede entender por el versículo. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Abraham, por el caso de los hermanos de Dina, cuando destruyeron a las ciudades Siquem, que ellos les habían pedido que se circuncidaran si querían emparentar y casarse con su hermana, Simeón y Leví, ellos en el tercer día después de la circuncisión que hicieron los de Siquem, vinieron y los mataron a todos, porque estaban en el tiempo de más dolor. Por eso podemos entender que Abraham en este tercer día está en el tercer día, y Dios viene a visitarlo, porque aunque está dolorido, está a la puerta de su tienda, que no es otra cosa más que una muestra de su generosidad, que él quería recibir visitantes y ser huésped de las personas que pudieran necesitar de él. Y Dios es tan bueno que lo visita, y qué maravilloso. Entonces sigamos leyendo. Versículo 2. Abraham alzó sus ojos y vio a 3 varones, estos eran ángeles, que estaban junto a él. Salió corriendo a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró a tierra. Eran 3 mensajeros celestiales. Dios
como decía, envía a sus ángeles con misiones especiales y específicas. ¿Por qué 3? Del relato se desprende que uno de ellos le traía un mensaje a Sara, otro de ellos traía el mandato de la sanidad para Abraham en esa recuperación por la circuncisión, y el otro venía con la misión de destruir Sodoma y Gomorra. Aunque a Sodoma y Gomorra vemos que fueron 2 ángeles, pero uno de ellos fue utilizado por Dios para salvar a Lot de Sodoma y Gomorra, y el otro cumplió su misión de destruirla. Así que el que salvó a Lot es el mismo que le trajo la buena nueva y el poder de la sanidad a Abraham. Estos 3 mensajeros celestiales pues tenían una misión especial en esta casa de Abraham. Y entonces continúa el relato y dice, Abraham dijo, Señor mío, se dirige como al más importante, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo de junto a tu siervo. Y haré traer ahora un poco de agua, versículo 4, para que lavéis vuestros pies y luego os recostaréis debajo de un árbol. Esto es muy interesante, todo lo que se puede aprender de las Escrituras, porque a veces se dirige en primera persona del singular y a veces utiliza el plural. Con eso solo nos enseña la cultura, el respeto de Abraham. Se dirige como al más importante, que él consideró el más importante, cuando se trata de hacer una propuesta más importante, y a todos cuando se trata de invitarlos a, por ejemplo, a que os lavéis vuestros pies y os recostaréis debajo de un árbol, verso 5, y traeré también un bocado de pan para que repongáis, él todavía no sabe que son ángeles, vuestras fuerzas antes de seguir, pues por eso habéis pasado por acá cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham fue aprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió luego Abraham a donde estaban las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa en prepararlo. Después tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Se quedó con ellos debajo del árbol y comieron. Estos eran ángeles y comieron. Aquí tenemos que comentar también que el cielo, los ángeles, los mensajeros de Dios, no son seres gaseosos, tienen fisicalidad. Por la revelación de toda la Biblia y especialmente de la revelación de Pablo sobre la resurrección, entendemos que hay cuerpos que son corruptibles o mortales y cuerpos que son incorruptibles. Los cuerpos de los ángeles son incorruptibles, igual que todo lo que es del cielo, igual que Dios, y los cuerpos nuestros son corruptibles. Nosotros morimos y podemos pecar y podemos desobedecer. Eso nos hace diferentes y nos pone tantas limitaciones, pero los malajim, o sea, los ángeles de Dios, son físicos, no son, pero claro, una fisicalidad de incorruptibilidad, pero fisicalidad. Por eso pudieron comer, por eso pudieron estar con Abraham, tomar agua. No lo necesitan, pero pueden recibirlo. Y otra muestra de este acto es cuando el Señor resucitó y ya no tenía la sangre de la naturaleza humana, habiendo pagado todo el precio, toda la deuda de nosotros, y se presenta a sus discípulos, comió con ellos a la orilla del mar de Galilea, porque Él se presentó físicamente. Jesús
recuperó su vida indestructible al resucitar, su vida eterna de Dios, de Elohim, de el Señor Todopoderoso, y por eso pudo comer. No lo necesitaba, pero era su compañerismo, su Shekinah para con sus discípulos. Eso es lo que también estamos viendo en este caso. Versículo 9, 18, 9 de Génesis. Después le preguntaron, ¿dónde está Sara? Imagínese usted, el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, mi palabra con sus, conociendo la soberanía de Dios, su decreto, sus juramentos, su pacto, eso nos da la vida eterna, pero también viviendo dentro de la alegría de sus procedimientos, de sus mandamientos, disfrutando con lo que a Dios le complace para tener una vida agradable. Si nosotros guardamos estos dos conceptos, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos y haremos morada con Él. Qué hermoso es tener a Dios con nosotros y decirle, mira, Señor, yo necesito salir, te vas conmigo. Señor, mira, tengo esta decisión o tengo este problema, me ayudas. Y tener un diálogo con el Señor, claro, podría uno parecer loco, pero quizá es más cuerdo de lo que pensamos. Y considerar ese diálogo con Dios y no solo un diálogo, por ejemplo, tener un concepto errado de la oración, que es pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, que no es eso. La oración es un diálogo, un reflexivo de nosotros con nosotros mismos y con Dios. Entonces le preguntaron los ángeles, 18:9, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y respondió, aquí en la tienda. Una mujer recatada estaba en la tienda. Entonces dijo, que traía la misión para Sara, le dijo, de cierto volveré, solo habla uno, el que leería el decreto para Sara, porque eso es lo que los ángeles hacen. Ellos no se inventan, ellos traen una misión, un decreto de Dios y no lo van a fallar. No sería el ángel el que haría milagros, sino la palabra de Dios dada por el ángel. Él solo es el medio y el milagro se daría en Sara por el pacto que Dios quería hacer, por la revelación y salvación que Dios quería hacer para toda la humanidad, porque todos en el mismo procedimiento como Abraham fue salvo, todos podemos ser salvos. Entonces, el milagro lo haría el Dios omnipotente, pero el decreto lo está leyendo el ángel. Y le dice a Sara, de cierto volveré a ti y el próximo año, para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Está hablando con Abraham, pero es un decreto leído para Sara. Además, Sara, mostrando un poquito de curiosidad, escuchaba a la puerta de la tienda detrás de Abraham. Está oyendo, parando la oreja. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara ya le había cesado el período de las mujeres. Versículo 12, y Sara se rió para sus adentros, pensando, después de que he envejecido tendré Edén con mi marido. Edén, esta palabra que se traduce aquí como deleite, viene y tiene las mismas letras que la palabra Edén, el huerto donde Adán estuvo, y su definición es algo exuberante, deleite, algo abundante, delicia, sin par, la dicha y la felicidad. Y eso es lo que dice Sara, después de haber envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Esto es algo muy interesante que podemos aprender también de esta escritura, de este acto de Dios haciendo morada con su siervo, con Abraham. Sara se ríe, pues ella
Ella dice, no, ya tengo 90 años, 89 años, es imposible, ya no hay vida marital, lo que sea que haya pensado, todo lo que incluye lo que ha pensado. Entonces el Señor, por medio del ángel que le está dando, el ángel está leyendo el decreto y el Señor pues sabe todo, ¿verdad? Y sabía que Sara iba a reaccionar así. Entonces a través del ángel le dice a Abraham, ¿por qué ha reído Sara? Y dice, pues dice, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja. Esto es tan bonito. Cuando yo lo vi por primera vez y lo entendí, me quedé maravillado de cómo Dios ama a las parejas. Dios inventó el matrimonio, a Dios le gustan los matrimonios y quiere la felicidad de los matrimonios y conoce las debilidades del sexo, del género masculino, y conoce sus fortalezas, pero también conoce las debilidades del sexo o del género masculino y sus fortalezas. Y entonces, el mensajero de Dios dice, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y aquí hay una especie de tal vez le puedo llamar, no contradicción, pero sí de desviación de la verdad. Sabemos que Dios es veraz, sabemos que los ángeles son veraces, pero el ángel no cita las palabras de Sara literalmente, porque Sara no dijo solamente siendo yo ya vieja, Sara dijo siendo también mi Señor viejo. Yo soy vieja y por eso no tendré deleite, pero mi Señor es viejo. Y es que nosotros los seres humanos, una de nuestras debilidades de los hombres es que del cincho para abajo no soportamos una broma, mucho menos de alguien tan cercano como el cónyuge. Y aprendemos que Dios no propicia la contienda entre los dos, porque aunque hubiera sido el ángel del Señor, la misma presencia a través del ángel del Señor que le dice eso a Abraham, él se hubiera sentido ofendido, menoscabado. A mi esposa me considera viejo, y el hombre tiene cierto orgullito como hormonal, la testosterona le manda a ser como intrépido y como sentirse campeón, y si eso se lo mata a una esposa, a un esposo, lo arruina, lo inutiliza y lo hace pedazos. Entonces aquí aprendemos una lección de cómo debe ser el comportamiento entre esposos, que Dios ama tanto, que haya paz entre ambos, que ni siquiera reveló totalmente la mala confesión de Sara, sino que la obvió y dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Pues dice, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y sigue diciendo el ángel, ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré y para entonces Sara tendrá un hijo. El decreto estaba dado. Dios lo va a hacer. No depende de nosotros, no depende de nuestras imprudencias ni incapacidades. Depende de su decreto, depende de su juramento. A esa parte es lo que le llamamos sus promesas, que son soberanas y que no tienen que ver con lo que tenemos que hacer nosotros, que sería la otra parte de la palabra de Dios. Entonces Sara tuvo miedo. Se vio sorprendida, ¿verdad? Primero porque la descubrieron que estaba escuchando. Y segundo, por lo que dijo, ¿verdad? No me reí. A ella eso es lo que... Vaya que no tuvo que aclarar. No, si mi esposo es bueno, es potente. No tuvo esa... que enfrentar esa situación. No me reí, solo lo de la risa. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Bueno,
dije que eran 3 mensajeros. Pero qué bonito, ¿verdad? Que en el ir y venir de la vida familiar de Sara, en este capítulo 18, en esta escena se da esa Shekinah, esa compañía, compañerismo de Dios a través de sus ángeles. Hoy pues nosotros tenemos la dicha de haber nacido después de que Él pagara la deuda de nuestro pecado, y las revelaciones de Dios, de su palabra, no están muy fuera del alcance, sino que el Espíritu Santo ha venido y las pone en el interior. O sea, más Shekinah, más interioridad de Dios en nosotros. Dios está dentro de nosotros. A veces pueden venir ángeles a echarnos una manita, pero ya Dios está dentro de nosotros, pues nos ha dado unas arras para la vida eterna, un anticipo de la vida eterna, las arras de su Espíritu, y ya podemos tener un diálogo. Por eso la oración se vuelve un deleite más grande, porque es una reflexión de nosotros, de hacernos un juicio, pero con la ayuda de Dios para salir adelante. Muy bien, ahora pasemos a la misión de los otros 2 ángeles. En los Midrashim, o sea, las leyendas y las exégesis de los sabios de Israel, se dice que cada uno de estos ángeles tenía un nombre, que el que trajo la sanidad para Abraham se llamaba Rafael, que es un nombre que viene de la palabra Rafa, él sanó, Rofé, el Señor es nuestro sanador, de Éxodo 15:26. Y luego el ángel que llevaba los 2 ángeles que fueron a Sodoma, uno fue Miguel y otro fue Gabriel. Así se repartieron. Claro, una misión, sanar a Abraham, y la otra misión, salvar a Lot, y el otro ángel, destrucción de Sodoma. Pero si usted quiere, eso déjelo en la carpeta de pendientes y no le ponga nombre a los ángeles. Pero seguimos avanzando en el capítulo 19, un capítulo más tarde, producto de esta visitación a Abraham. Abraham recibe el mensaje de Dios de que va a destruir Sodoma, pero en Sodoma vive su sobrino, y él hace intercesión por su sobrino, y Dios se la acepta. Entonces, leo ya para finalizar el estudio 19:19 de Génesis. Llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Al ver los 2 se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. No voy a entrar en los detalles que pasaron, pero quizá usted los conoce, son muy conocidos, está en el capítulo 19. Lo cierto es que al final de esta visitación de los ángeles a Lot, ellos logran sacar a Lot de la ciudad de Sodoma, y en el versículo 20, después del capítulo 19, dice: cerca de aquí hay una ciudad a la cual puedo huir, dejadme ir allá, no es verdad, en verdad pequeña, y salvaré mi vida. Lot se ha dado cuenta y ha comprendido de la destrucción que ha habido en Sodoma, quiere huir a una ciudad pequeña. Y uno de los ángeles le respondió, o sea, el que va a la misión de salvarlo: también he escuchado tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado. Eso es lo que le dice el ángel que lleva la misión de destruir Sodoma. Qué bonito ver la Escritura en esta forma, en el contexto de Juan 14:23. El que me ama conocerá y guardará toda mi palabra. Tal vez no la vamos a comprender toda, pero sí es suficiente y necesario que comprendamos que la palabra tiene 2 grandes departamentos, los departamentos donde está la soberanía y la gracia de Dios, que Él decide a quienes
se las extiende, y el departamento que ya con la gracia de Dios nos pide y nos encarga que en este mundo oscuro vivamos con la luz de sus procedimientos, de sus mandamientos, porque eso nos va a dar larga vida, para que seáis de larga vida y os vaya bien. Y es que siempre nos va a ir bien cuando vivimos en los encargos de Dios, porque son para bien, nos van a poner en bien con el prójimo, con la familia, con la comunidad. Y por otro lado, la morada de Dios. Es decir, si nosotros vivimos en esos conceptos de sus promesas, sus pactos, o su pacto, su juramento, y en sus mandamientos, la morada de Dios se va a hacer inevitable. La compañía, la Shekinah de Él va a estar con nosotros y nos va a guiar a toda verdad. Y vamos a tener una vida muy, muy exitosa. Claro, el éxito no lo podemos medir en términos como lo mide la generalidad de la corriente de este mundo. Puede ser que a ojos de los demás no seamos exitosos, pero que nosotros en nuestro interior tengamos esa compañía, ese compañerismo que nos permita disfrutar de Dios en las cosas leves, en las cosas grandes. Y eso es lo más hermoso, estar con Él en comunión práctica para sanidad del cuerpo, para interceder por otros, los que están pasando dificultad, y sabemos nosotros que están pasando dificultad, para superar cosas imposibles, como lo hicieron Sara y Abraham, que no tenían hijos a los 90 y 100 años, que fueron visitados a los 99 y a los 89, y el milagro lo tuvieron a los 100 y a los 90. Dios es bueno y quiere estar con todos nosotros. Yo le invito a usted, querido amigo de YouTube y de Facebook, que se involucre en los dos departamentos de la palabra de Dios y que se disponga a darle cabida a la Shekinah, a la morada de Dios con usted en su vida. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu maravillosa palabra revelada a tus santos hombres de la antigüedad, a los apóstoles, a los profetas. Gracias, Señor, por la revelación del Sinaí al maestro Moisés. Gracias porque esa revelación también está disponible para nosotros a través de las Escrituras. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, a aprender de ti en estos estudios de miércoles y en los estudios del futuro, Señor. Úsalos para tu gloria y bendice, alcanza a aquellos que tú quieres alcanzar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la vida abundante y victoriosa que nos das en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hemos concluido, un poco largo este estudio, pero con todo el corazón se lo hemos compartido y lo esperamos en nuestra edición dominical de nuestro servicio en línea a las 9 de la mañana el próximo domingo, o a las 10:45 nuestro servicio presencial, y de hoy en 8 también estaremos continuando con el estudio de la palabra de Dios. Hasta la vista. Gracias por estar con nosotros. Suscríbase, anótenos, comparta estos estudios y que la bendición de Dios esté con usted.